Naruto dejó escapar un suspiro de satisfacción. Con un ligero ruido sordo, dejó que el pincel gigante cayera al suelo mientras comenzaba a inspeccionar su trabajo, revisándolo en busca de defectos. No había ninguno. Todos sus clones informaron lo mismo por su parte mientras se disipaban uno por uno, dejándolo caer los hombros y finalmente relajarse. El Fuinjutsu, aunque era una forma de arte intensa y exigente, era algo natural para Naruto, ya sea a través de los rasgos heredados del clan de su madre, o la destreza de su padre simplemente encontrando un hogar dentro de él también. Aprender a ser pulcro y preciso con sus pinceladas había sido la parte más difícil del entrenamiento. Después de eso, todo lo demás pareció encajar. Teniendo eso en cuenta, fue un esfuerzo completamente diferente crear realmente Fuinjutsu, un hecho que inducía dolor de cabeza y que Naruto estaba llegando a conocer bastante íntimamente. Copiar y reproducir lo que se había desarrollado antes era un juego de niños. Ajustar las fórmulas y los sistemas existentes para que funcionen de manera diferente o produzcan resultados diferentes puede ser complicado, pero con todos los bloques de construcción necesarios ya establecidos, no fue, nuevamente, demasiado desafiante. En todo caso, el mayor precio que el Fuinjutsu podía exigir a sus practicantes era el tiempo, suponiendo que no te equivocaste y te hayas suicidado. El tiempo era algo que Naruto tenía en exceso y, sin embargo, se estaba acabando rápidamente. Los clones de sombra le habían ayudado mucho en ese aspecto. Ser capaz de dispersarse en múltiples proyectos había visto una mejora y un progreso asombrosos. Sin embargo, no duraría, y Naruto lo sabía. Empezaba a sentir el desagüe, el peso que pesaba sobre su mente por haberse cedido durante demasiado tiempo. Algo tenía que ceder eventualmente. Aún así, su proyecto principal estaba completo, y con ese conocimiento finalmente pudo volver a un nivel cómodo. Era molesto lo que tenía que suceder para que Naruto pusiera en orden sus prioridades y, lamentablemente, no había nada que pudiera hacer para solucionarlo. Utakata se había ido, junto con Seiken. Otro Jinchuriki asesinado y otro Biju reclamado, ¿y por qué? La esperanza de la paz. Naruto se burló para sí mismo mientras caminaba hacia la parte de activación del sello. Paz. Todo el mundo hablaba maravillas de la paz. Cuanto oraron por ella, la anhelaron, lucharon por ella. Y, sin embargo, donde quiera que iba, Naruto rara vez encontraba un gran número de personas realmente dispuestas a vivir vidas pacíficas. Anso había deseado reclamar la paz para Ame, un sueño del que a menudo hablaba durante el entrenamiento de Naruto. Salió tan bien como cabía esperar. En su búsqueda de la paz, Anso tomó malas decisiones, lo que a su vez creó un peligro tan grande que ahora amenazaba al mundo. No es que Anso pudiera haberlo sabido, no se podía ignorar el papel que podía desempeñar en lo que se estaba desarrollando. Danzo también, supuso Naruto, aunque esa pequeña espina ya no era su problema. Al llegar al sello de activación, se paró en el centro del gran círculo y admiró el producto de lo que parecieron semanas de trabajo. Si no hubiera sido por los clones, habría tardado semanas, si no meses, en completarse. La gran caverna abierta, una formación no tan natural, en las profundidades de las raíces de una montaña anodina escondida en algún lugar de las naciones elementales, estaba casi cubierta de matrices de sellado. Cada superficie utilizada minuciosamente al máximo de su potencial. En el centro, 9 grandes pilares de piedra, cada uno decorado con tallas tan intrincadas como las bandas que se entretejían a su alrededor, se encontraban a lo largo del perímetro de posiblemente uno de los círculos de sellado más grandes jamás construidos. En la parte superior de cada pilar había un clon, todavía en meditación mientras el sudario rojo del chakra de los Kyuubi los envolvía y se canalizaba por la piedra hacia el círculo de sellado. Y dentro de este hueco, escondido del mundo, sentado sólidamente en medio de todo este trabajo, estaba el propio Kyuubi. La expresión en el rostro del zorro era divertida, en opinión de Naruto. Una extraña mezcla entre la curiosidad y el desprecio forzado. Después de todos estos años, cada vez le resultaba más difícil a la bestia ocultar su fascinación por el arte de sellar. No es que admitiera tal cosa. De ninguna manera se rebajaría tanto como para admitir que algo de la creación humana podría impresionar. Y, sin embargo, cada vez que Naruto divagaba sobre sus ideas, o explicaba en profundidad cómo iba a hacer que algo funcionara, el zorro escuchaba con atención embelesada.
Este sello en particular había tardado años, décadas en elaborarse, y había sido objeto de muchas discusiones entre los dos, y por una buena razón. Bueno, amigo, ¿estás listo?, preguntó Naruto, mirando al zorro con una sonrisa. El Kyuubi lo miró cuidadosamente, mirando a su alrededor a los 9 clones que actualmente mantenían su forma física fuera de su sello habitual. ¿No descansarías primero?, preguntó. PFFT, de ninguna manera, se burló Naruto. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando esto? No me digas que de repente te vas a asustar. ¿Qué pasa? Ya te has encariñado conmigo, ¿verdad? La bestia puso los ojos en blanco, claramente arrepentido de haber dicho algo. No me gustaría que te arriesgaras. Si el proceso se puede completar más tarde, sin riesgo, entonces deberíamos esperar. El Kyuubi movió la cola pensativo. Incluso si finalmente nos liberáramos de esta carga, sería desagradable si llegara a tener un precio así. Naruto sonrió ampliamente. Oh, sabía que eras un gran blandengue, arrulló, ganándose un resoplido infantil del zorro. Si tan solo Konoha pudiera ver cuán humano era realmente el monstruo de su historia. Ojalá el mundo pudiera ver a los Biju por lo que eran. Todo a su debido tiempo. Mira, no puedo estar seguro de que esto funcione como creo que lo hará. Estoy bien, pero este sello que usó papá no está diseñado para ser manipulado. Sin embargo, aquí estás, manipulando. Lo sé, dijo, rascándose la cabeza tímidamente. Es lo mejor, ya sabes. Mientras pueda mantenerte a salvo, entonces. Se quedó callado y negó con la cabeza. Los Kyuubi ya sabían todo esto. Naruto sabía que solo estaba tratando de justificar sus acciones ante sí mismo. A pesar de todo el dolor que le había causado, deshacer la obra moribunda de sus padres, separarse de algo que había sido parte de él durante tanto tiempo parecía estar mal de alguna manera. Fue desalentador, por decirlo menos. Sin embargo, podía sentirse complacido al saber que, si esto funcionaba, estaría cumpliendo un sueño que le habían dejado sus padres. Un sueño que Naruto supo, en sus últimos momentos, que habían abandonado. La naturaleza y la fuerza de su sello eran suficientes para decírselo. Decir que nada como esto se había logrado con éxito antes sería quedarse corto. Si no fuera por Utakata, Naruto ni siquiera habría sabido que alguien más había intentado, o querido, separar Biju de Jinchuriki de manera segura antes. La lucha por encontrar personas capaces de contener con éxito un Biju fue lo suficientemente grande como para que la idea de deshacerla probablemente nunca se considerara. Y ahí estaba él, listo para hacer historia o suicidarse de una manera muy interesante. El zorro respiró hondo, cruzando los brazos frente a sí mismo mientras se relajaba. Estoy listo, dijo, inclinando la cabeza. Sin embargo, si falla, deberías. Naruto levantó la mano y silenció al Biju con una sonrisa. Puedes decir todas esas cosas blandas después de que demuestre que soy el mejor maestro de Fuinjutsu que este mundo haya visto jamás, proclamó. Pero tú también me gustas. Kurama, creo que a mi padre le habrías gustado. Es bueno saberlo, porque si esto va a funcionar, es posible que necesite las bendiciones de un sabio, solo para tener suerte. Arrodillándose, Naruto colocó sus manos cuidadosamente en el lugar donde la matriz de activación se cruzaba con la matriz principal. Aquí vamos. Con un pulso, se activó. La red de sellos, que se extendía por la caverna, brillaba intensamente mientras cobraba vida, hileras de símbolos se deslizaban y colapsaban entre sí para formar el siguiente paso. Pieza a pieza todo fue cayendo en su lugar, las fichas de dominó siguieron su secuencia a la perfección con un solo objetivo a la vista. Al principio, fue un juego de espera para el dúo, ya que el sello se centró en sus preparativos, asegurándose de que todos los mecanismos de seguridad estuvieran en su lugar, que se cumplieran todos los requisitos antes de que se iniciara la siguiente fase. Fue un proceso dolorosamente lento. Eventualmente, Naruto lo sintió. Un tirón desde su interior, no muy diferente de la sensación que sentía cuando el Kyuubi deseaba llamar su atención, solo que esta vez mucho mayor y mucho más contundente. Parpadeando lentamente, abrió los ojos a la visión familiar de los barrotes doblados y rotos de la jaula que una vez retuvo a la bestia encerrada dentro de él. ¿Cuántos años habían pasado desde que había roto esa barrera? Naruto no podía recordarlo del todo. Mirando más allá del metal destrozado,
vio al Kyuubi, sentado en la misma posición que estaba en el mundo real, solo que con los ojos cerrados. Una mente no podía en dos lugares a la vez, al menos no correctamente. Sentado en el agua hasta los tobillos, Naruto comenzó a tejer lentamente a través de sellos de mano. A su alrededor, el conjunto que había creado en el exterior comenzó a sangrar en este reino, los viejos barrotes de la jaula colapsaron rápidamente en polvo que se separó y se acumuló a su alrededor en 9 lugares. Se formaron pilares, creados a partir de los restos de su antiguo sello, los cimientos de su nuevo diseño, el chakra del zorro sangrando en cada uno de ellos. Habría sido fácil, incluso sencillo, trabajar solo con la idea de separar un Biju de su Jinchuriki. A Naruto no le gustaba lo fácil. Los Biju eran funcionalmente inmortales. La única pérdida potencial en el proceso de despedida era el Jinchuriki, cuya vida a menudo estaba conectada con el Biju que albergaban. Forzar un resultado de supervivencia a partir de una extracción no era complicado, incluso si el requisito para tal cosa probablemente fuera otra vida, o un montón de ninjutsu médico mucho más de lo que cualquiera querría invertir en una sola persona. No, eso no era lo que estaba tratando de hacer aquí. Sabía que podía hacer mucho. Naruto tenía planes más grandiosos en mente. El mundo no necesitaba un proceso de extracción seguro, no lo usarían incluso si ya existiera. Después de todo, ¿qué fue una vida perdida en comparación con el poder de un Biju? Lo que el mundo necesitaba, para mantener a los demás a salvo de la misma carga, para garantizar la libertad de los Biju, para poner fin al ciclo interminable de acaparamiento del poder, era la paz. Ni la idea de paz, ni la esperanza. Paz verdadera. Paz significativa. Y para que eso sucediera, el mundo necesitaba ser desarmado, empezando por los Jinchuriki. Si los tiempos hubieran sido diferentes, Naruto incluso podría haber dado crédito al esfuerzo de Akatsuki para tratar de librar al mundo de sus armas más notables. Ojalá no lo hicieran con la intención de crear un arma aún mayor, por muy estúpida que fuera esa idea. Tenían razón al pensar que el Jinchuriki necesitaba irse, Naruto podía estar de acuerdo con eso, pero estaban equivocados en cómo hacerlo. Liberar a los Biju solo resultaría en otra carrera para recapturarlos. Combinarlos de nuevo en el Kyuubi daría como resultado. Bueno, era mejor no pensar en esa posibilidad. Y no había ninguna forma factible de destruir a las bestias, no es que Naruto deseara hacer eso de todos modos, por lo tanto, sin muchas opciones disponibles. Naruto eligió hacer la cosa más Uzumaki que se le ocurrió. Creé una nueva opción. El Fuinjutsu no era más que la práctica perfecta para lograr algunas tonterías verdaderas, y lo estaba poniendo a prueba ahora mismo. Sonrió cuando los pilares cobraron completa existencia dentro de su espacio mental, ahora cubierto por el chakra rojo del zorro. Al menos esa parte había funcionado como se esperaba. Una por una, las colas del Kyuubi fueron atraídas hacia un pilar, guiadas por su propio chakra hasta que cada una se envolvió alrededor de las piedras. Naruto continuó con sus sellos de mano, incluso cuando la forma del zorro se hizo más pequeña, su chakra notablemente más débil dentro de este espacio. Muy pronto, comenzó a desvanecerse, su forma física perdió lentamente la forma a medida que colapsaba en una piscina gigante de chakra, todo lo cual todavía estaba siendo atraído por los 9 pilares. De pie sobre unas piernas repentinamente tambaleantes, Naruto se adentró en el mar de chakra, dirigiéndose al centro de la matriz de sellado que ahora se había grabado a fuego en su paisaje mental. Arrodillado, tejió más sellos de mano antes de producir un kunai y cortarse la palma de la mano, colocándola sobre los símbolos brillantes. Un 10º pilar, más pequeño que los demás pero igual de intrincadamente inscrito, se formó a partir del polvo persistente, atrayendo no solo el chakra del Kyuubi, sino también el de Naruto, absorbiendo la sangre que se acumulaba en su base. A medida que el último chakra rojo era atraído hacia los pilares, el sello brillaba intensamente y pulsaba en sincronía con las piedras. Una sonrisa cruzó el rostro de Naruto mientras completaba los últimos sellos de mano del jutsu. El arte del sellado Uzumaki, pilares de la creación. El paisaje mental colapsó, y con su pérdida llegó un dolor ardiente que envolvió todo el cuerpo de Naruto, emanando de su estómago. Había esperado incomodidad, pero a medida que sus ojos se nublaban y su cuerpo luchaba por mantener el contenido de su estómago donde debería estar, tuvo que preguntarse si valía la pena. ¿Cómo podría esto sentirse peor que dibujar en el chakra del Kyuubi?
Mordiéndose la mejilla lo suficientemente fuerte como para llenarse la boca de sangre, Naruto siguió adelante, obligándose a ponerse de pie a pesar de que cada paso tambaleante producía más manchas negras en su visión. «Kurama», gritó, tratando desesperadamente de parpadear para alejar el dolor. No obtuvo respuesta. ¿Zorro? El pánico se apoderó de él mientras avanzaba. Podía distinguir la forma del Kyuubi, recostado borrosamente en el defecto de la caverna. ¿Había sido el proceso tan agotador para la bestia como parecía haber sido para Naruto? Nunca escucharía el final de todo si lo fuera. ¿Había funcionado el jutsu? ¿Y si no lo hubiera hecho? Naruto todavía estaba vivo, de eso podía estar seguro, principalmente. Por improbable que fuera, siempre existía la posibilidad de que al desatar el alma del Kyuubi del sello, el Shinigami podría haber. ¡Oh, mierda! ¿Kurama? El zorro se movió, su aliento alborotó su cabello. Naruto dejó escapar un suspiro, agradecido de no haber matado accidentalmente a la bestia. Tropezando hacia adelante, puso una mano sobre lo que parecía ser las fauces del zorro, la negrura que ahora sostenía su visión lo hacía inseguro. Sonrió a través del dolor mientras acariciaba el pelaje, casi como si fuera la primera vez que sentía la forma física del Kyuubi. No lo era, pero era la primera vez que lo hacía y sintió una criatura real bajo su mano. Antes de este momento, siempre había habido un elemento que faltaba en estas interacciones. A través de sus sellos y clones, podía sacar al Kyuubi de su cuerpo, mantener su forma física, separar sus mentes por un tiempo. Un atisbo temporal de libertad, si se le puede llamar así. En ese momento, era lo mejor que podía hacer para asegurarse de que el Kyuubi se mantuviera a salvo, oculto, pero no fue suficiente. A lo sumo, había sido una bastardización del Fuinjutsu espacio/diagonal-tiempo, imprimiendo el espacio desde el interior del sello temporalmente en el mundo físico. No era una verdadera forma de libertad o seguridad. Sus almas siempre habían estado unidas, incluso después de que él rompió el sello. Ahora, sin embargo, Naruto estaba seguro de que había superado ese obstáculo. El tiempo dirá cuán efectivos fueron sus esfuerzos, y si fue un éxito, entonces fue un brillante destello de esperanza para todos los Biju restantes y los Jinchuriki cargados de contenerlos. Por ahora, todo eso podía esperar. Su cuerpo había comenzado a adormecerse hacía unos segundos y Naruto ni siquiera estaba seguro de si ya estaba de pie. El Kyuubi abrió un ojo, mirando a la rubia ahora inconsciente. Se sentía débil, agotado casi por completo y, sin embargo, al mismo tiempo se sentía más vivo de lo que había estado en casi un siglo. No necesitó esperar para molestar a su Jinchuriki, o debería decir antiguo Jinchuriki, sobre si el jutsu había funcionado. Kurama podía sentirlo. El mundo que lo rodeaba era ahora un libro abierto a sus sentidos que ya habían comenzado a estirarse fuera de su largo sueño, ya no se limitaban al del sello o a los destellos de los propios sentidos de Naruto. Kurama sabía, sin lugar a dudas, que por fin había vuelto. Gratis. Después de todo este tiempo, después de todo lo que se había visto obligado a soportar, la libertad finalmente le había sido concedida. Concedido. Ni tomado, ni luchado, ni reclamado por ningún esfuerzo propio. El Kyuubi, el más grande de los Biju, debía su libertad, su vida, a un ser humano. Y descubrió que no le molestaba tanto como debería. Cautelosamente, una de sus colas se acercó a Naruto, enroscándolo en su punta antes de levantarlo y depositarlo sobre la cabeza del zorro. Kurama aún podía sentir al chico. El sello había sido rehecho, no completamente deshecho. Eso era lo que el zorro podía entender. Libertad que ahora podría tener, pero la conexión que los dos compartían, la forma en que sus vidas estaban entrelazadas, nunca se desvanecería. Kurama no lo haría de otra manera. Lo menos que podía hacer como agradecimiento era seguir apoyando al tonto que eligió hacer lo que nadie más se había atrevido antes. Contento de que todo estuviera bien por el momento, Kurama también se permitió quedarse dormido. Supongo que, después de todo, tenías razón, padre. Y, Jugo no estaba seguro de lo que esperaba que sucediera cuando dejó la nota en la casa del Jinchuriki. Había esperado que sintieran curiosidad, tal vez lo observaran desde la distancia durante un tiempo antes de tratar de deducir si era una amenaza. No sería prudente acercarse a ellos directamente o ser demasiado atrevido fuera de lo que ya se había arriesgado a hacer.
La misión no era urgente ahora que sabía que el Jinchuriki aún no había sido capturado, por lo que podía tomarse su tiempo y jugar el juego a su ritmo. Con él cerca, Hugo estaba seguro de que Akatsuki no lo tendría fácil para tomar el Nanabi de todos modos. Mientras no buscaba una pelea, Hugo sabía que si llegaba el momento, tendría pocos problemas para desatar su furia contra aquellos que dañarían a Naruto o a cualquier otro Jinchuriki para el caso. Independientemente de sus expectativas, nada podría haberlo preparado para sus circunstancias actuales. Hola, dijo, mirando a la chica de pelo menta con no poca diversión. Era una cosa pequeña, delgada y mucho más baja que él, aunque eso no era tan raro. Su cabello menta contrastaba bastante con su tono de piel más oscuro, que no faltaba visibilidad con su blusa blanca sin mangas a juego y su falda corta estilo delantal. Hugo se preguntó ociosamente si había una razón táctica para mostrar tanta piel, aparte de lo obvio. Atado a su espalda había un gran cilindro envuelto en una tela roja que de alguna manera se sentía vivo. Hugo tendría que investigar eso más tarde. Por el momento, estaba ocupado tratando de evitar los penetrantes ojos naranjas de la chica, que parecían empeñados en escudriñar cada centímetro de él. En ningún momento de sus planes, Hugo esperaba que los Jinchuriki de Nanabi simplemente se levantaran y caminaran hacia él. Si era tan fácil para él llamar su atención y aparente cooperación, entonces solo podía imaginar lo fácil que podría haber sido para Akatsuki capturarla. Menos mal que llegó a ella primero. Él le ofreció una sonrisa, extendiendo su mano hacia ella, que ella solo miró sin preocuparse antes de que él la retirara. Con un poco de suerte, esta misión sería la más fácil y menos conflictiva hasta la fecha. Soy Hugo. Lo sé, dijo la chica, con los brazos cruzados mientras entrecerraba los ojos. Con los labios fruncidos, caminó en círculo alrededor de Hugo, sin dejar de mirar a sus agudas observaciones. Lo que sea que estaba buscando, obviamente no lo encontró, ya que se detuvo frente a él y frunció el ceño, colocando sus manos en sus caderas. ¿No hay armas? Hugo negó con la cabeza. ¿Es eso un problema?, preguntó. Explicar que su cuerpo era literalmente un arma probablemente no era una buena idea, al menos no todavía. ¿Cómo te llamas? Fu, respondió la niña simplemente, inclinando la cabeza con curiosidad. Tu chakra es gracioso. Es un nombre bonito, dijo Hugo, todavía sonriendo. Podía sentir que no había mala intención por parte de Fu. Incluso el Biju dentro de ella estaba anormalmente tranquilo en comparación con los otros que había sentido. No es que se quejara de eso. Fue agradable estar finalmente en presencia de un Jinchuriki que no se sentía como una bomba de tiempo de pura malicia. Respetaba mucho a Naruto, pero la naturaleza del Kyuubi hacía que mantener la calma en su presencia fuera un desafío. De pie aquí, a metros de Fu, Hugo no tenía esos problemas. Sin embargo, el chakra de la chica en sí era interesante, ya que estaba casi excitada a pesar de su comportamiento exterior desdeñoso y calculador. Fu pareció enfurecerse ante su rechazo a su comentario sobre el chakra. Una pequeña cantidad del chakra del Nanabi se filtró en el suyo a medida que sus sentidos se extendían. ¿Quién es Kurama?, preguntó con severidad. Hugo se rió entre dientes y señaló el estómago de Fu. ¿Nos oye Chomei?, preguntó. Me sentiría maleducado si tuviera que utilizarte como. ¿Cómo sabes ese nombre?, exigió Fu. Con un suspiro, Hugo dio un pequeño paso atrás. Cauteloso y desconfiado, tal como Naruto le había advertido que los otros Jinchuriki lo serían. Tal vez dejar esa nota fue una mala idea. No se sabía cómo reaccionarían los Nanabi a tal información, y Fu por extensión. El hecho de que ella estuviera aquí para empezar, tan pronto, y sin respaldo, llevó a Hugo a pensar que Fu se creía capaz de lidiar con él si llegaba el momento. Incluso podría estar en lo cierto si su conexión con su Biju estuviera cerca de la de Naruto y el Kyuubi. Sería una si esto tuviera que terminar así. Casi tan rápido como su temperamento había aparecido, la actitud de Fu hizo un completo 80. ¿Eres tú? ¿Te gusto yo?, preguntó en voz baja, mirando el estómago de Hugo con curiosidad antes de negar con la cabeza. No. Es otra cosa. ¿Por qué tu chakra es todo raro? Mi cuerpo absorbe naturalmente la energía del mundo que nos rodea, explicó Hugo rápidamente. Aparentemente, me hace sentir raro para cualquiera que intente sentirme, si es que pueden sentirme en primer lugar.
Tienes razón, no soy un Jinchuriki, pero un amigo mío sí lo es. Él sostiene el Kyuubi. Así es como conozco el nombre del Nanabi, así como los nombres de los demás. Los Kyuubi creían que usar sus verdaderos nombres ayudaría a mostrarles que se podía confiar en nosotros. ¿Nosotros? Preguntó Fu. Hugo se apresuró a dar más detalles. Sí, tenemos un grupo pequeño. Aquellos leales a, o dispuestos a ayudar a Naruto en su objetivo de proteger a los Jinchuriki y Biju de un grupo llamado Akatsuki. Están cazando a los Biju para traer de vuelta a los Kyuubi. Los ojos de Fu se abrieron, perdiendo un poco el enfoque mientras el chakra del Biju dentro de ella se agitaba. A medida que volvía en sí, parecía un poco menos comprometida con su severa fachada anterior. ¿El Kyuubi, eh? Eso realmente no es bueno, dijo, principalmente para sí misma. Chomei quiere saber cuál es el plan del Kyuubi. No estoy seguro, admitió Hugo. Naruto solo me dijo todo lo que necesitaba saber por el bien de la misión. Se suponía que solo debía encontrarte y decirte lo que sabía, y luego darte una opción. ¿Una elección? Sonrió. Sí. Puedes volver conmigo, conocer a algunos de los otros Jinchuriki, unirte a nuestro equipo, ayudarnos a proteger el Biju. Podemos mantenerlo a salvo. O puedo dejarte en paz. El Akatsuki seguirá viniendo a por ti, y si somos capaces de ayudarte en el momento, lo haremos. Sin embargo, no hay garantía y, de lo contrario, estarás solo. Fu resopló. No parece una gran opción. No, aceptó él. Pero Naruto insistió mucho en que le diéramos a cada uno de ustedes una opción al respecto. Dado que ninguno de ustedes tiene que elegir ser lo que es, creo que es su forma de asegurarse de que no se les imponga algo más. Hugo observó cómo Fu fruncía el ceño hacia él, inclinando la cabeza y apretando los labios en una línea firme. Ella lo estaba observando, esperando una señal, un desliz de cualquier tipo que indicara que estaba mintiendo. Lástima que la expresión que hizo mientras lo hacía era simplemente demasiado linda, incluso Hugo no pudo refutar ese hecho. Fu casi vaciló en su intensa mirada cuando notó que las mejillas de Hugo se enrojecían ligeramente, sus ojos nunca abandonaban su rostro. Dio las gracias a los dioses por su tez más oscura, que le hacía mucho más fácil ocultar su propio rubor avergonzado, dándose cuenta con demasiada facilidad de lo que probablemente pasaba por la cabeza del chico alto. No importa cuán excluida pudiera haber sido del pueblo, Fu no se desilusionó al pensar que no podía llamar la atención de aquellos que no sabían lo que contenía. Había sido objeto de innumerables miradas, tanto dentro como fuera del pueblo, pero como siempre, una vez que se descubría su naturaleza, esas miradas siempre seguían el mismo patrón, excepto, al parecer, con Hugo. Su mirada se suavizó a medida que inclinaba más la cabeza, frunciendo una ceja mientras su rubor no hacía más que profundizarse. Este tipo de reacción fue la primera vez para ella. No tienes que responder de inmediato, dijo Hugo, encontrando de repente un árbol detrás de Fu bastante interesante. Sabía que lo habían pillado mirando. Me dijeron que no apresurara esta misión, así que por favor, tómese todo el tiempo que necesite para decidir. Si, al final, decides quedarte, me iré. Una vez más, Fu lo observó de cerca, buscando, casi con la esperanza de encontrar una señal de engaño, de la mentira que se le arrojaba en la cara. Pero no estaba allí. Desde su interior, Chomei no podía sino estar de acuerdo. Hugo no mentía. A pesar de lo extravagante e inverosímil que podría haber sido su pequeña historia, así como sus promesas de seguridad, Fu no podía negar que el niño creía completamente lo que estaba diciendo. Y luego estaba toda esa parte de saber el nombre de Chomei, que él sepa del nombre del Kyuubi. Chomei se acercó en silencio. Lo que dice debe ser verdad. No hay otra manera. Fu sonrió ante eso. Parece que sus planes realmente estaban siendo impulsados, y de una manera muy interesante también. Estoy dentro, gorjeó ella. Retrocediendo un poco, le lanzó a Hugo una sonrisa llena de dientes y apretó las correas que sujetaban su mochila. Costó mucho esfuerzo no reírse de la mirada de sorpresa de Hugo. Chomei y yo íbamos a hacer una pausa nosotros mismos, finalmente. Esto lo hace más fácil, supongo. No me iré sola al mundo. Su sonrisa bajó un poco. Solo. Nunca estuvo sola, no de verdad. Ese era todo el problema.
Pero ella nunca lo cambiaría, nunca se lo desearía a otra persona. Chomei era ahora su amiga, y eso era todo. Aún así, la perspectiva de la libertad, de ver el mundo, de tal vez hacer algunos amigos. Era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Entonces, este chico de Naruto, ¿cómo es? Preguntó Fu con curiosidad. Si iba a huir y unirse a otro Jinchuriki en alguna búsqueda para salvar al Biju, entonces bien podría saber algo sobre él. No es un imbécil, ¿verdad? Hugo rió tímidamente, todavía recuperándose de la conmoción que le produjo la inmediata aceptación de su oferta. Fu no se parecía en nada a lo que esperaba. Oh. Supongo que eso depende de lo que definas como un pene. Esa fue la elección equivocada de las palabras. Y el rostro de Danzo permanecía ilegible a pesar de la furia que rugía en su interior. Años de progreso, de planes cuidadosamente trazados y agentes perfectamente posicionados, todo barrido como la arena por la marea. Sabía, por supuesto, que no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Se deberían haber hecho mayores esfuerzos hace años, cuando confirmó por primera vez que Suna ya no estaba bajo el nivel de control que debería haber estado. No le preocupaba cómo sus sellos habían sido arrojados a un lado sin esfuerzo. En ese momento, incluso Suna era de poca importancia. Ahora, sin embargo, podía darse cuenta de lo miope que había sido. Enrolló el pergamino de su escritorio y lo empujó hacia un lado para unirse a una pequeña pila de informes coincidentes. Sus agentes estaban desapareciendo a un ritmo alarmante. Danzo había excusado la pérdida de sus agentes destinados a Kirigakure. La niebla sangrienta no era el tipo de lugar que se podía espiar fácilmente, y conseguir que alguien entrara en el interior había resultado bastante difícil, si no imposible, en los últimos tiempos. Incluso la pérdida de sus bases podía ser descartada como consecuencia de la guerra civil que mantuvo a la antigua gran aldea fuera de los asuntos del resto del mundo. No fue hasta hace poco, con la repentina pérdida de sus activos en Kumo, que Danzo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Alguien lo tenía en la mira a él, a sus bienes. Orochimaru era un fuerte contendiente para la culpa, pero era poco probable. El Sannin sabría para qué prescindibles fueron diseñados esos activos. El esfuerzo por rastrearlos, identificarlos y destruirlos simplemente no valió la pena por la satisfacción que se pueda haber obtenido al despreciar a Danzo. Sin embargo, los pergaminos seguían llegando. Como un lento hilo de arena, uno a uno le fueron trayendo los pergaminos, informando de la misteriosa pérdida de otro contacto, de otro activo o agente. No había duda de que correría la misma suerte que la Tierra del Agua, pergaminos que finalmente conducen a un silencio total desde esa área. Lo frustró hasta el infinito. De todas las aldeas que deseaba vigilar de cerca, como estaba fácilmente en la parte superior de la lista. Ahora estaría ciego a sus movimientos, y sus intenciones pronto se volverían tan esquivas como el perpetrador responsable de sus pérdidas. Danzo gruñó molesto cuando uno de sus hombres le hizo señas a un visitante. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente malas. No importaba lo que estuviera sucediendo más allá de los muros de Konoha, Danzo solo podía encontrar un pequeño consuelo al saber que no conducía de regreso a la aldea de ninguna manera, todavía. Ya era bastante difícil tratar de orquestar el movimiento de sus agentes fuera de la aldea cuando sus propios movimientos dentro se habían vuelto tan restringidos. Y todo por culpa de un hombre. Su único ojo miró a la puerta mientras se abría de golpe, sin importarle la cortesía o el respeto de la parte que entraba. La actitud de Jiraiya no había hecho más que empeorar desde que asumió el cargo de Hokage, aunque Danzo admitiría que en muchos aspectos el hombre había mejorado, incluso superado las expectativas. Nunca lo diría en voz alta, por supuesto. Jiraiya, dijo Danzo rotundamente, ignorando la mirada acusadora que se dirigía hacia él. ¿Con qué puedo ayudarte esta vez? Kabuto Yakushi, dijo Jiraiya, consiguiendo inmediatamente toda la atención de los ancianos. Uno de tus juguetitos. O lo era, por lo que he aprendido. Un interesante lío de recuerdos en su cabeza, según me dicen. Inoichi ha tenido un día de campo. Imagínese nuestra falta de sorpresa al saber cuántos pasteles ha comido con sus dedos mugrientos todo este tiempo. Danzo mantuvo la calma. ¿Hay algún punto en el que tú también estés llegando?, preguntó. Negar su conexión no llevaría a ninguna parte. Si el Yamanaka ya lo había confirmado todo, entonces había una buena razón para que Jiraiya estuviera aquí,
solo en eso. Jiraiya suspiró profundamente, todavía sin poder entender cómo a alguien como Danzo se le había permitido vivir durante tanto tiempo. No sabía por qué su sensei aguantaba al hombre, y sin embargo allí estaba, tratando de encontrar una razón para no acabar con el tonto de una vez por todas. Como si no habría sido una decisión fácil, pero como Hokage, las cosas se torcieron con demasiada facilidad. Danzo era un gran riesgo y, al mismo tiempo, un activo importante para Konoha. Por lo menos, Jiraiya sabía que Danzo nunca actuaría contra la aldea. Por ahora, eso era suficiente para justificar que mantuviera la cabeza. Konoha necesitaba toda la lealtad a la que pudiera aferrarse. Nos lo entregaron, Jiraiya se sentó. Naruto lo envió. Danzo frunció el ceño. ¿El Jinchuriki está activo de nuevo? Jiraiya negó con la cabeza. Posiblemente, admitió. Pero no es de eso de lo que estoy aquí para hablarte. Ha habido susurros de Kiri. ¿Te importa contarme algo de lo que hayas escuchado? Sé que tienes orejas escondidas por ahí. Algo hizo clic en la mente de Danzo, un destello de comprensión brillando en sus ojos. Kabuto. Había un sello. Se quedó callado, sin la intención de admitir abiertamente sus acciones, sabiendo que Jiraiya era más que lo suficientemente agudo como para darse cuenta. Sí, uno de los tuyos. Jiraiya frunció el ceño. Pequeñas cosas repugnantes eran esas focas. Los sellos que empleó Danzo eran una abominación para la práctica. Subyugar partes de la mente, o incluso la mente entera, era lo más bárbaro que era. Agentes durmientes, esclavitud práctica, todo era posible a través de esos designios retorcidos. Afortunadamente, eran tan frágiles e inestables como el ego de su creador. Se deshizo por completo. El único sello que aún resiste es el que Naruto le colocó. Danzo sonrió. Kumo, dijo, ganándose una mirada expectante del Sannin. Durante años, mis activos en Kiri han sido desmantelado. Antes de eso, Suna. Y ahora, lo que tengo en Kumo está desapareciendo a un ritmo alarmante. Se está formando un patrón. Y puede que Kabuto nos haya dado la llave. Jiraiya cruzó los brazos sobre su pecho y esperó la explicación. El Jinchuriki ha estado eliminando mi influencia en los otros países, concluyó Danzo. Debe ser él. Se ha escondido en Kiri todos estos años, bajo la sombra de la guerra civil que aún se desvanece. Ahora se ha mudado a Kumo. Es donde han sido mis derrotas más recientes. Si era capaz de deshacer por completo mi sello sobre Kabuto, entonces sería capaz de hacerlo con cualquiera de mis agentes. La información que tienen es inútil para otra cosa que no sea eliminar mi influencia en esa área, que es exactamente lo que ha estado haciendo. Jiraiya ignoró la admisión de tener agentes apostados en Kumo o sus alrededores. De todas las aldeas con las que arriesgarse a provocar otro incidente, Kumo era la peor opción. En cambio, se centró en la validez de la afirmación de Danzo. Si tenía razón, entonces tenían una ventaja sobre Naruto, incluso si era solo una oportunidad. Enviaré un equipo para investigar, dentro de lo razonable, dijo, sin ofrecer más información. Jiraiya sabía que Danzo no era de fiar con todo, pero al menos en este caso sabía que sus intenciones estaban a salvo con el hombre. A pesar de sus diferencias, los dos podían estar de acuerdo en una cosa, fue la piedra angular de toda su cooperación hasta el momento. Para Danzo, Konoha necesitaba recuperar a su Jinchuriki, y para Jiraiya, necesitaba traer a su ahijado a casa. De cualquier manera, por alguna razón, ambos querían que Naruto regresara a la aldea. Danzo asintió y no se molestó en intentar curiosear. Se contentó con dejar el asunto de los Jinchuriki a Jiraiya. Si alguien podía localizar y devolver al niño, era el sapo Sannin, o más exactamente, los que estaban bajo sus órdenes. Danzo se limitó a quedar satisfecho con su nueva información. Si realmente era Naruto destruyendo sistemáticamente su red, entonces no había nada de qué preocuparse. Todo podía ser reconstruido a tiempo, y él estaba a salvo dentro de Konoha. El Jinchuriki nunca sería lo suficientemente audaz como para intentar llegar hasta él, y Danzo sería cuidadoso en sus movimientos a partir de ahora. Una vez que Jiraiya trajo al niño de vuelta, era simplemente cuestión de tiempo antes de que todas las posibles amenazas fueran eliminadas, de una forma u otra. ¿Tenía usted otro asunto que quisiera discutir?
inquirió Danzo. Jiraiya asintió. El daimyo está metiendo su nariz en nuestros asuntos, dijo bruscamente, con un profundo ceño fruncido en su rostro. Danzo compartió la expresión de Jiraiya. Tonto petulante, murmuró. A Danzo no le importaba ninguno de los daimi de las naciones. Su poder, su autoridad, no era nada en comparación con las aldeas shinobi que le servían. Era solo por la sangre y el sacrificio de los shinobi que hombres tan insufribles tenían alguna apariencia de control, o mejor dicho, la ilusión de control. Danzo asintió en señal de comprensión, accediendo a la petición tácita. Todavía era demasiado pronto para decir si estaba de acuerdo, pero Danzo podía ver cómo Konoha estaba cambiando bajo el gobierno de Jiraiya, y posiblemente para mejor. Lo último que alguien necesitaba era un político demasiado entusiasta que interviniera y causara problemas. Considéralo resuelto. Jiraiya no sonrió ante el reconocimiento mientras se levantaba, saliendo de la habitación. No había ningún placer en hacer tratos con gente como Danzo. Solo podía luchar para desterrar la repugnancia que sentía en sí mismo al emplear tales tácticas. Pero le quedaban pocas opciones. El mundo miraba a Konoha como un animal herido, esperando una oportunidad para atacar. Perder el cuarto Hokage y luego el tercero habían sido golpes lo suficientemente grandes para su reputación. Perdiendo a su Jinchuriki, al clan Uchiha, luego al último Uchiha y finalmente Tsunade. Konoha estaba sangrando en el agua, como lo había hecho durante más de una década, y los tiburones estaban dando vueltas. Es necesario tomar medidas drásticas. Puede que la guerra aún no esté sobre ellos, pero la amenaza se cernía como el hacha de un verdugo, y cada día Jiraiya podía sentirla apretando más cerca de sus gargantas. Tal era el peso del sombrero. Ser Hokage era verse obligado a abrir los ojos a la realidad del mundo. El mundo sangriento y despiadado que había sido creado por shinobi para shinobi. Quizás por eso, al final, Tsunade no luchó. A veces, Jiraiya se preguntaba por qué estaba luchando. Sin embargo, ahora no. Esos oscuros pensamientos habían sido guardados bajo llave, reemplazados por una resolución inquebrantable. Naruto había surgido de las sombras de nuevo, y con eso llegó un atisbo de esperanza. Todavía había una promesa que podía ser enmendada, una que había hecho tantos años atrás. Jiraiya no podía rendirse sin saber con certeza que había hecho todo lo que estaba a su alcance para cumplir su palabra, a pesar de todos sus fracasos. Sabía que Naruto nunca regresaría voluntariamente a Konoha. Eso lo tenía claro. Pero tal vez había otras formas de garantizar la seguridad de sus ahijados. Le debía mucho a Minato, y Tayuya observó, con ojos saltones, desde una distancia segura. Su largo cabello rojo se movía con lo que fácilmente podría haber sido confundido con una fuerte brisa, pero no lo era. No había brisa aquí abajo, tan profundamente bajo la tierra, escondida del mundo de arriba. La única razón por la que cualquier ser vivo podía respirar aquí abajo se debía a los complejos sellos que funcionaban para hacer que el espacio fuera habitable. No, la causa de la brisa fue en realidad uno de los dichos seres vivos, una cosa muy grande, con aspecto muy Kyuubi. No era la primera vez que veía a la monstruosidad que era el zorro demoníaco y, sin embargo, esta vez se sentía diferente de alguna manera. Tayuya no podía poner el dedo en la llaga. Era algo que estaba en el aire, en el mismo espacio que habitaban en ese momento. Todo estaba reaccionando a la bestia, cada aliento exudaba más poder del que cualquier cosa tenía derecho a poseer. Ella lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? Naruto le había explicado su pequeño plan varias veces en privado, para gran frustración de ella. Tayuya no podía entender por qué alguien querría desprenderse de una fuente de poder como esa, sin importar cómo intentara explicar que era lo correcto. Se guardó ese pensamiento para sí misma. Los años le habían enseñado que era más fácil dejar que Naruto hiciera lo que fuera a hacer y simplemente estar ahí para él sin importar el resultado. Al decir eso, incluso Tayuya no esperaba que el idiota saliera corriendo y completara la extracción tan pronto. Lo amenazaría con golpearlo hasta dejarlo a 1 centímetro de su vida si no estaba ocupada estudiando la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Ver a la rubia inconsciente, descansando flácidamente sobre la cabeza del Biju, era un espectáculo en sí mismo. Tayuya podía sentir lo débil que estaba su chakra en ese momento,
incluso si era una lucha para sentir más allá del océano de fuego con el que el zorro ardía brillantemente. En su momento más débil, de alguna manera, Naruto seguía siendo tan aterrador como siempre. ¿Quién más podría no solo planear, promulgar y sobrevivir a su propia extracción de un Biju, sino que luego se le permitiría recuperarse en presencia y protección de dicha bestia? Solo él. Solo su idiota. Dios odiaba lo mucho que ese pensamiento nunca dejaba de traer una sonrisa a su rostro. Con pasos cuidadosos, Tayuya se acercó, deteniéndose cada pocos pasos para verificar y asegurarse de que las focas a su alrededor no estuvieran aún activas. Aunque no era un maestro de Fuinjutsu, a Tayuya se le había enseñado lo suficiente como para salir adelante. Ella no era una verdadera Uzumaki de nacimiento, el arte no le llegaba de forma natural como lo hizo a Naruto, solo que mucho más fácil de lo que lo sería para cualquiera que no esté dotado con la sangre del clan en sí. Crear o llevar a cabo una matriz de sellado de esta complejidad estaba más allá de su nivel de habilidad, pero leerla y comprender para qué estaba diseñada estaba dentro de sus límites. No es que le importara en ese momento. Había funcionado, obviamente. El zorro estaba libre. O lo parecía. Importante, a Tayuya no podría importarle menos el Biju. Su atención se centró únicamente en el hombre que la había alojado. Al detenerse justo antes de la boca de la bestia, alzó la vista, maravillándose del tamaño del zorro y preguntándose con no poca incertidumbre si trepar por su hocico sería una sentencia de muerte. Naruto le había hablado muchas veces de la inteligencia del zorro, junto con su temperamento. Lo último que quería hacer era ofender o insultar al Biju más poderoso, especialmente ahora que no estaba guardado de manera segura. Sin decir palabra y sin provocación, el ojo del Kyuubi se abrió. Un solo ojo rojo la miró como si fuera un insecto. Tayuya supo instintivamente que su presencia había sido conocida desde el momento en que había entrado en este lugar. Tragando saliva ligeramente, se obligó a no mostrar ninguna aprensión o nerviosismo bajo su mirada. Orochimaru no la había asustado fácilmente, y el zorro tampoco lo haría. Señaló hacia arriba, pidiendo permiso en silencio para ir a ver a Naruto. Sin esperar una respuesta, Tayuya se sorprendió cuando la bestia resopló, rodando el ojo antes de volver a cerrarlo. Al parecer, esa fue una respuesta suficiente. Con un solo salto infundido de chakra, aterrizó sobre su cabeza y con unos pocos pasos a través de su grueso pelaje que lamía sus piernas, estaba de pie sobre Naruto. Siempre se veía tranquilo cuando dormía, un hecho que inicialmente la había sorprendido cuando compartieron por primera vez De todos modos, aún estaba vivo, así que ese fue un buen comienzo. Tayuya sonrió por la forma en que estaba tendido, cada extremidad hundiéndose profundamente en el suave pelaje que había debajo. Grandes mechones de pelaje rojo parecían envolverse alrededor de sus brazos y piernas, aferrándose a su cuerpo de cualquier manera que pudiera, casi suavemente. Tuvo que preguntarse si era un acto intencional por parte del Kyuubi o simplemente una coincidencia inconsciente. De cualquier manera, el tenue resplandor rojo que se filtraba en la piel de la rubia no pasó desapercibido para ella. Sigue conectado, tal y como se pretendía. Tayuya puso los ojos en blanco. Debería haber sabido que no debía dudar de él. Ya había demostrado que podía hacer lo imposible, él la había salvado de Orochimaru, le había dado una nueva vida, la había ayudado a volverse fuerte, le mostró cómo se sentía el amor. En comparación con eso, encontrar una manera de darle la vuelta a la idea del mundo de un Jinchuriki fue solo otro martes. ¿Vas a seguir mirando? Quizás, contestó Tayuya, mirando a un Naruto ahora sonriente y despierto. Veo que te precipitaste en algo sin decírmelo, otra vez. Naruto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Hago mi mejor trabajo cuando tengo miedo de ti. Ella sonrió y le pateó el pie juguetonamente. Nada de esa mierda, reprendió ella. Vamos, levántate. Has estado aquí durante casi 2 días. Lo que sea que necesites recuperarte todavía, puedes volver a hacerlo allí arriba. Yujito ha sido paciente, pero estoy bastante seguro de que pronto estará arañando las paredes. Naruto le hizo un puchero y movió sus brazos de un lado a otro a través de la ropa de cama de piel. Pero es tan suave. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el zorro se movió debajo de ellas, un profundo gruñido de grava retumbó a través de la caverna. Tayuya fue rápido, saltando y aterrizando suavemente en el suelo. Naruto no tuvo tanta suerte.
Fuera. La bestia refunfuñó, inclinando la cabeza bruscamente hacia un lado y dejando que la rubia cayera libre. Si Naruto pensó que Tayuya lo iba a atrapar, estaba completamente equivocado. Su cuerpo se desmoronó con un golpe sordo de satisfacción contra la piedra, lo que le valió una sonora carcajada de la pelirroja. Tambaleándose hacia sus pies, con la visibilidad más lenta y rígida de lo habitual, Naruto murmuró algunas palabras escogidas sobre bestias de carga ingratas, solo para ser golpeado por una cola y enviado al suelo una vez más. Te lo merecías, dijo Tayuya, sin ofrecer ninguna simpatía. Al verlo hacer un puchero de nuevo, se rió y le ofreció una mano, ayudándolo a ponerse de pie. Él le sonrió, tan dispuesto a perdonarla como siempre. No fue hasta que fue a dar su primer paso que las cosas dieron un giro, sus ojos se desenfocaron, la respiración se entrecortó y las fuerzas lo abandonaron de repente. Fue solo por un momento, pero fue suficiente. Tayuya lo atrapó y lo mantuvo de pie, tomando nota cuidadosamente de cuánto se apoyaba en ella. Nunca antes había sido tan débil, al menos no desde que ella lo había conocido. «Naruto, estoy bien», le aseguró, respirando hondo y recuperando parte de su peso. El sellado requirió casi todo mi chakra para completarse. Todavía no he vuelto. Además, mi sistema todavía tiene que acostumbrarse a no tener acceso directo al chakra del zorro. El enlace aún está fresco, por lo que podría llevar algún tiempo para que todo se equilibre. Tayuya asintió, fingiendo que entendía exactamente lo que quería decir. Probablemente podría haberlo hecho, pero no le importó. «Tienes que comer algo», dijo ella. Agarró su brazo, se lo echó sobre los hombros y comenzó a llevarlo de vuelta a la entrada de la caverna. «Supongo que todo funcionó como debería», Naruto asintió. «Creo que sí. Hurgaré en el nuevo sello más tarde, cuando mi cabeza no esté tan borrosa». «Asegúrate de que todo esté ahí y funcione como debería», dijo casualmente. «Ninguno de los dos está muerto, y el gruñón está afuera ahora, así que al menos eso está todo solucionado». Deteniéndose de repente, Naruto se dio la vuelta e inclinó la cabeza con curiosidad hacia el zorro. «Oí. Orejas de conejo. ¿Tengo que alimentarte ahora o qué?». Los ojos del Kyuubi brillaron por un momento ante el apodo. Ningún número de años le permitiría acostumbrarse a una falta de respeto tan flagrante. «¿Piensas dejarme aquí?», preguntó molesto, mirando a su alrededor la piedra que lo rodeaba. Había sido lo suficientemente obediente como para quedarse allí cuando no había otra opción. Cualquier lugar era mejor que estar atrapado dentro de su recipiente a cada momento de vigilia. Pero no le gustaba la idea de renunciar a una cárcel por otra, no permanentemente, aclaró Naruto rápidamente. «Todavía tengo que resolver los detalles. Por el momento, necesitaré que te relajes aquí abajo. ¿Está bien? Te prometo que te convocaré a la superficie cuando sepa que es seguro hacerlo». «Muy bien», refunfuñó el Kyuubi. «Estaré bien hasta que llegue ese momento. No me hagas esperar». Naruto le sonrió a Tayuya. «Está bien, hora de comer». «Ajá», murmuró perezosamente la pelirroja, sabiendo muy bien que tendría que cocinar. Estúpido idiota y su estúpido agotamiento de chakras. «Déjame adivinar. Ramen, ramen», y Yujito había sido paciente. Increíblemente. Aunque ya no estaba restringida a los confines de una sola habitación, todavía estaba atrapada esperando en la base improvisada del grupo de pícaros. Por mucho que les asegurara que no iba a salir corriendo hasta que le hubieran explicado todo adecuadamente, sus aventuras al aire libre seguían siendo una experiencia guiada. En cierto modo, eso había jugado a su favor. El hecho de estar siempre emparejada con un miembro del grupo le permitía tener una idea de las personas de las que estaba efectivamente a merced. Sus descubrimientos solo la dejaron un poco más confundida. Hugo era un chico dulce. Amable, de voz suave, hilarantemente gentil a pesar de ser más grande que la mayoría de los hombres adultos. Como censor del grupo, Yujito había asumido que no estaba muy versado en combate. Su aparente falta de entrenamiento shinobi solo apuntó aún más a esta conclusión. No había sido hasta que ella había probado juguetonamente las aguas de sus confines, huyendo con la esperanza de perder al chico o al menos deduciendo la verdadera área de sus habilidades sensoriales, que Yujito comprendió su error. Ningún lugar estaba lo suficientemente lejos de él. Él la rastreó sin falta,
incluso cuando ella usó jutsu diseñado para ocultar completamente su presencia. Fue frustrante darse cuenta de que el eslabón débil no era tan débil como pensaba, y la rotunda negativa de Jugo a ser contundente en su regreso solo empeoró las cosas. Al estar desgastada por una batalla de resistencia, ella, una Jinchuriki, corrió y luego caminó de regreso como una niña regañada. Había sido humillante. Aún así, Yujito descubrió que se perdió ese pequeño juego cuando Jugo finalmente fue enviado a una tarea, del tema del cual no se le permitió saber, obviamente. Del grupo, él había sido el más amable y con el que era más fácil convivir en silencio. Su siguiente manejador había llegado en la forma de Conan. El exmiembro de Akatsuki dejó mucho que desear en cuanto a conversación, emoción o libertades. Con ella, había sido una rutina estricta, rutas a pie planificadas de antemano para verificar el perímetro y ver cómo estaban las focas que Yujito solo podía imaginar el propósito. No había espacio para moverse dentro de la rutina de Conan. Si Yujito se salía de la línea aunque fuera un poco, o incluso insinuaba la idea de intentar cualquier cosa, rápidamente se encontraría cargada con suficientes etiquetas explosivas para hacer sonrojar incluso a Nibi. No hace falta decir que Yujito solo se equivocó una vez con Conan. No querer ser borrado a través de explosiones fue un buen motivador. ¿Estás despierto?, gimió Yujito. Se sentó en la cama y miró aburrida hacia la puerta y hacia la persona que ahora ocupaba el umbral. Tayuya. El último y más notable de sus manejadores hasta ahora. A pesar de haber tenido días para pensar en todo, considerando cuidadosamente su posición y las ofertas que le presentaba Naruto, Yujito todavía no podía perdonar a Tayuya por su papel en su captura. No se trataba de un caso de orgullo dañado, de eso estaba segura. Aunque su derrota había sido humillante, no, su deseo de mantener la distancia entre ella y la pelirroja nació puramente de una completa falta de confianza. Shinobi o no, alguien que podía deslizarse tan fácilmente en una cara falsa no era de fiar. Naruto podía hacer lo que quisiera por todo lo que a Yujito le importaba. En quien confiaba fue su error. En cuanto a ella, mantendría a Tayuya a una distancia segura. ¿Quieres algo?, preguntó Yujito. Tayuya se apoyó contra el marco de la puerta, sonriéndole a la rubia. Yo. No, dijo ella. Naruto quiere mostrarte algo. No puedo garantizar que te guste, pero es genial. Así que, vamos. Deja de enfurruñarte y pongámonos en marcha. A menos que prefieras quedarte aquí todo el día. Poniéndose de pie, Yujito suspiró profundamente. Cualquier cosa era mejor que sentarse en la misma habitación todo el día, incluso aguantar a Tayuya. La pelirroja estaba demasiado ansiosa por actuar como si nada hubiera cambiado entre ellos, como si pudieran seguir fingiendo ser amigos como lo habían hecho durante su infiltración en Kumo. Yujito no estaba tan dispuesto. Siguió a Tayuya en silencio, a través de los cortos pasillos tallados en la montaña que unían cada pequeña habitación y salió a través del pasadizo oculto que hacía las veces de entrada. Yujito todavía se encontraba hipnotizada por las matrices de sellado que formaban la entrada a la base. En todos sus años, nunca había visto Fuinjutsu en la capacidad o cantidad que lo había hecho en la última semana, y sin embargo, tales cosas parecían ser algo cotidiano para aquellos que la sostenían. Los Raikage, y los Kumo en su conjunto, harían casi cualquier cosa para tener en sus manos ese conocimiento. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras caminaba. Con cada día que pasaba, los pensamientos de Yujito seguían vagando hacia su aldea. Ahora sabía que no debía esperar un grupo de rescate. A partir del tiempo que pasó deambulando por el área alrededor de la base, pudo asegurarse de que no estaban cerca de Kumo. De hecho, Yujito no reconoció el área inmediata en absoluto, lo que la llevó a preguntarse si estaban en la Tierra de los Rayos. Si no fuera por el paisaje similar y la flora y fauna locales, no sería inverosímil pensar que la habían llevado a otro país. El viaje duró más de lo que Yujito esperaba. Tayuya la condujo fuera de la base de la montaña, a través de los bosques, siguiendo un río sinuoso que se entretejía entre las montañas circundantes. Después de un tiempo, Yujito se dio cuenta de dónde estaban, después de haber visto un punto de referencia inconfundible, la enorme cresta que se elevaba más alta que las montañas que la rodeaban y se extendía hasta donde alcanzaba la vista, amenazando con cortar el país en dos. Cresta de relámpagos. No es un nombre muy imaginativo, pero sí apropiado.
El país de los relámpagos recibió su nombre de las inmensas tormentas eléctricas que a menudo afectaban a su terreno fuertemente montañoso en el corazón del país. Esta cresta, fácilmente la más grande y larga de todas las tierras, estaba en su propia liga para el clima extraño. Aunque ahora el día parecía agradable y templado, Yujito sabía que eso podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, tan cerca de la cresta de los relámpagos, sería casi imposible que alguien la encontrara. Para empezar, pocos se aventuraron tan lejos en el país de los relámpagos, y los que lo hicieron evitaron esta área en particular. Solo alguien como Kellerby estaba lo suficientemente loco como para venir aquí y no apresurarse. Yujito solo podía asumir que Naruto y su grupo no entendían los riesgos de esta área, o que sabían exactamente dónde estaban y estaban usando eso a su favor. Finalmente se detuvieron en el borde de una pequeña meseta, enclavada cómodamente dentro de un grupo de pequeñas montañas. El río que habían estado siguiendo cortó un camino en el medio con un suave flujo. Era un lugar agradable y tranquilo si no te preocupaba que te cayera un rayo. Yujito casi saltó ante un destello amarillo, solo para recomponerse rápidamente al ver a Naruto ahora de pie junto a Tayuya. Cruzándose de brazos, lo miró expectante. ¿Querías verme?, preguntó. Supongo que tiene algo que ver con el Biju. Como Yujito estaba aprendiendo una vez más a despreciar a la criatura sellada en su interior. Una carga que desde hacía mucho tiempo había pensado que se había convertido en un beneficio, ahora se estaba convirtiendo rápidamente en una carga una vez más. Yujito no culpó a Matatabi por eso. El gato gigante seguía siendo tan amigable y agradable como siempre, aunque tal vez un poco nervioso por la nueva amenaza que ambos enfrentaban ahora. No había habido ninguna oportunidad para que ella y Matatabi se comunicaran con los otros Biju o Jinchuriki, no es que pudieran hacerlo sin la presencia de Naruto. El acceso de Yujito a Matatabi estaba cuidadosamente regulado. Como tal, los dos se habían quedado a la orden del día con la poca información que tenían, y eso dejó a Yujito más furioso que de costumbre. En su mente, Matatabi fue demasiado rápido para alinearse con la historia de los otros Biju y Naruto. Si sus vidas estaban realmente en riesgo, si el mundo estaba realmente amenazado, entonces esconderse y evitar las aldeas Shinobi no iba a ayudar. Necesitaban unir fuerzas con alguien, y Kumo era la mejor opción. Más o menos, dijo Naruto, sonriendo como un loco mientras hacía un gesto a ambas mujeres para que lo siguieran hacia el centro de la meseta. Me imagino que tú y Matatabi todavía tenéis curiosidad por saber cómo encajáis ambos en todo esto, ¿verdad? Se podría decir eso, dijo Yujito. Naruto no necesitaba saber lo desesperado que estaba el Nibi, no solo para descubrir su papel en lo que estaba por venir, sino también para saber cómo pretendían contraatacar a los Akatsuki. Habiendo visto y sentido la pérdida del Rokubi tan íntimamente, Matatabi había comenzado a mostrar una visión mucho más, lado sediento de sangre. Le recordó a Yujito un poco las historias de terror que Kumo contaba sobre las dos colas de antes de que fuera capturado y domesticado. Bueno, como compañero Jinchuriki, es justo que te cuente mi idea, o más bien, el plan de mis padres, dijo Naruto, deteniéndose. Tirando de una manga, moldeó su chakra, mostrando una intrincada serie de sellos que cubrían su brazo. Se mordió el pulgar y frotó la sangre por uno de los sellos, apareciendo una gran columna de humo entre ellos. El humo se disipó rápidamente para revelar un pergamino muy grande, con el símbolo de Uzumaki impreso muy claramente en su costado. Naruto colocó su pie sobre el pergamino y, con una suave patada, lo abrió para revelar parte de una matriz de sellado que hizo girar la cabeza de Yujito. Esto, comenzó. Es el legado de mis padres. La culminación del sellado de Uzumaki transmitido a mi madre y el ingenio salvaje de mi padre. Siendo de Kumo, estoy seguro de que sabes que antes que yo, mi madre, Kusina Uzumaki, fue anfitriona del Kyuubi. Bueno, digamos que tanto ella como mi padre no eran grandes admiradores de su estatus de Jinchuriki o de la idea de tener que pasárselo a otra persona en el futuro. Yujito inclinó la cabeza con curiosidad. Entonces, ¿por qué te hicieron? Naruto levantó la mano para silenciarla. Mi conversión en Jinchuriki fue el resultado de un montón de cosas malas que sucedieron a la vez, explicó. Créeme, si se hubiera podido evitar, no tengo la menor duda de que me habría salvado. Pero no pudo, y aquí estoy. Sin embargo, ese no es el punto. Lo que quiero decir es que mis padres,
dos de los practicantes de Fuinjutsu más competentes del mundo, juntaron sus cabezas con un solo objetivo en mente, el fin de Jinchuriki. Yujito parpadeó como un búho. Era una idea descarada, si es que alguna vez había oído una. Dejando a un lado las interpretaciones, ninguna de las aldeas Shinobi aceptaría tal idea. No importaría si eso significaba liberar al Biju por completo, o simplemente destruir o sellar a las bestias para siempre. Ahora que el mundo sabía que el Biju podía ser usado para obtener ganancias, usado para poder, nunca renunciarían a ellos. Todo el mundo lo sabía. Habría pensado que alguien tan inteligente como el cuarto Hokage sabría que no debía tener un objetivo tan tonto antes de su muerte. Tal vez los cuentos de su intelecto estaban inflados. Lo sé, lo sé. Suena ridículo, admitió Naruto, sonriendo tímidamente. Pero parecían pensar que valía la pena invertir tiempo en ello. Y así. Hizo un gesto hacia el pergamino parcialmente abierto que tenían a sus pies. No tuvieron tiempo de terminarlo. La idea está ahí, la base de lo que estaban tratando de lograr. Los toques finales. Bueno, eso más o menos cayó en mi regazo. Era una pieza interesante. Yujito no tenía suficiente conocimiento en Fuinjutsu para entender lo que estaba viendo, pero sabía lo suficiente como para saber que lo que le estaban mostrando haría salivar al Departamento de Investigación y Desarrollo de Kumo. No faltaba gente que mataría para tener en sus manos un pergamino así. Incluso si su contenido no funcionara como aludió el Uzumaki, aún valdría la pena tenerlo, aunque solo fuera para salvaguardar ese conocimiento, o presumir de poseer el posiblemente último trabajo del destello amarillo. Ese solo hecho fue suficiente para inquietar a Yujito, sus ojos se apartaron del pergamino para mirar a Naruto con exigencia. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó con severidad. No había ninguna buena razón para que ella supiera del pergamino, del jutsu que supuestamente poseía Naruto, aunque solo fuera en parte. Yujito sabía que solo compartiría ese conocimiento con ella si realmente confiaba en ella, lo cual ciertamente no lo hacía, o, más probablemente, iba a usar ese conocimiento a su favor. Eso tenía que ser todo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Naruto se encogió de hombros. Te doy una opción, dijo. El mismo que planeo darle a cada Jinchuriki. Por supuesto, contigo es un poco complicado. Tu lealtad a Kumo podría llevarte a más problemas de los que quiero enfrentarme. No se equivoquen, si toman esa ruta, me ocuparé de ellos, y de usted también si es necesario. He llegado demasiado lejos como para dejar que todo se desperdicie ahora. Yujito frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es la elección? Renunciar a ser un Jinchuriki, traicionar a mi aldea en el proceso y entregarte una de las mejores armas del mundo, o que, paso el resto de mi vida atrapado en una habitación como lo he estado. No del todo, dijo Naruto, señalando su estómago con una mirada cómplice. No eres solo tú. La elección es una cuestión conjunta. Si tú y Matatabi deseen permanecer juntos, mientras sigan viviendo, entonces lo respetaré. No voy a obligarte a hacer algo que no quieras hacer. Creo que a todos se nos ha impuesto lo suficiente como para una vida. Tayuya le dio un codazo en el costado con un resoplido molesto. Ve al grano ya. Esto está tardando una eternidad. Naruto se rió entre dientes y se frotó las costillas. Bien, básicamente, tú y Matatabi pueden quedarse tal como están. Si no quieres cambiar eso, entonces eres libre de irte. Tan simple como eso, explicó. Sin embargo, ahora tengo los medios no solo para liberar a Matatabi de su jaula, sino también para mantener el vínculo entre ustedes dos. Ella recupera su libertad, mantienes la conexión con su chakra que te hace, bueno, tú. Es un ganar-ganar para todos, excepto, Kumo, interrumpió Yujito, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Es más complicado que simplemente separar nuestros cuerpos físicos, ¿no es así? Yujito era muy consciente de que Kumo rechazaría esta oferta de inmediato. Demonios, el Raikage probablemente no habría dejado que Naruto llegara tan lejos en su explicación. Ella, sin embargo, no tuvo más remedio que escuchar, y no pasó desapercibido que la voz en el fondo de su mente había estado sospechosamente callada todo este tiempo. Matatabi había estado escuchando, pero no había dicho una palabra. Por alguna razón, eso no le sentó bien a Yujito. La sonrisa de Naruto cayó mientras asentía con la cabeza.
Hay algunas cosas con las que tendrás que llegar a un acuerdo, cambios en cómo funciona tu condición actual. La parte más importante de esto, sin embargo, es que si hago esto, Matatabi nunca podrá ser sellado de nuevo. Al menos, no dentro de otra persona. Creo. Yujito se burló. Entonces, ¿quieres que sea la rata de laboratorio para tu experimento?, preguntó mordazmente. Lanzó una mirada a Tayuya. Cifras, no. La parte de la rata de laboratorio ya está hecha, dijo Naruto, ignorando la mirada que Tayuya le estaba dando. Tal vez sea mejor si te lo muestro. Yujito esperó, acompañado por una Tayuya de aspecto engreído mientras Naruto caminaba a una pequeña distancia. No estaba segura de lo que él pretendía mostrarle. No era posible que ya hubiera liberado al Kyuubi. ¿Podría? Una bestia así sería imposible de pasar por alto. E incluso si lo hubiera hecho, ¿qué iba a hacer? ¿Encender el chakra de Kyuubi? Eso no probaría nada. Se detuvo cerca del centro de la meseta, volviéndose hacia las mujeres con una sonrisa antes de revisar cuidadosamente una serie de sellos de mano. Un juego muy familiar de sellos de mano. Se mordió el pulgar y colocó ambas manos en el suelo, pronunciando palabras que helaron la sangre de Yujito. Jutsu invocador. En un instante, el área se cubrió de humo blanco, bloqueando la vista de Yujito, pero no sus sentidos. Antes de que el humo se disipara, pudo sentirlo. Un peso que pesaba sobre su pecho, haciendo que su corazón se acelerara contra su voluntad. Un sudor frío comenzó a formarse en su cuello. Yujito se dio cuenta de que nunca antes había estado en presencia de un Biju real. Incluso Kellerby en su forma de Biju desatado no se comparaba con lo que ella estaba experimentando. Dando un paso atrás inconsciente, miró hacia arriba, el humo se arremolinó de forma antinatural antes de separarse para revelar dos ojos muy grandes que la miraban directamente. Un grueso pelaje naranja y negro crujía con la brisa, 9 enormes colas se balanceaban a su alrededor con curiosidad como si estuvieran probando el mundo, una incluso se sumergió en el río cercano. Yujito se ensanchó al verlo ante ella. El Kyuubi era libre, desatado una vez más sobre el mundo. Solo eso fue suficiente para dejarla sin aliento, estando en presencia de un poder tan inconmensurable. Su mirada viajó hacia arriba hasta posarse en la mata amarilla sobre la cabeza del zorro. Naruto Uzumaki, sentado sobre el más grande de los Biju como si fuera una invocación común, una sonrisa amenazaba con partir su rostro en dos. Yujito casi no podía creerlo. Era impensable. Habría sido más creíble si simplemente hubiera dominado a la bestia que llevaba dentro, por ridícula que sea esa noción para alguien tan joven. Pero no, Naruto había ido más allá de eso. Yujito podía verlo, en la forma en que Naruto sonreía, en la expresión compartida del Kyuubi mientras respiraba su libertad. No se trataba de la maestría de un Biju, sino de la amistad, de una verdadera asociación entre el hombre y el monstruo. Yujito. Su mano se agarró el estómago mientras la voz hablaba desde las profundidades de su mente. La voz que una vez tuvo tanto poder y confianza ahora era tan suave, tan suplicando. Yujito hacía tiempo que consideraba a Matatabi como un compañero, una parte de sí misma que no tenía más remedio que aceptar y dominar, pero la idea de llamar al Biju un amigo de verdad. ¿Era posible ese tipo de vínculo entre ellos? ¡Wow! Funcionó. Oye, Kurama, ¿te sientes bien, amigo? Gritó Naruto alegremente desde lo alto de la cabeza de la bestia. El Kyuubi respiró hondo de nuevo, sus dedos se clavaron en la tierra que tenía debajo. Yo. Me siento. El zorro se quedó callado, mirando alrededor de la meseta y suspirando profundamente. Habían pasado casi 20 años desde que solo saboreaba la libertad, el aire fresco y la energía de la naturaleza. Incluso entonces, ese momento había sido corrompido por la influencia del Sharingan, el sabor y el aroma de la sangre que se había visto obligado a derramar en un acto de ira irreflexiva. Ahora, él era verdaderamente libre. Sí, había condiciones, pero eran meros inconvenientes en comparación con la vida que se había visto obligado a vivir antes. Podría vivir una vez más, existir como algo más que un arma del mundo shinobi. Y todo fue por culpa de un humano molesto. Kurama bajó la cabeza, haciendo un gesto para que Naruto se bajara con un suave sacudido. Una vez que Naruto estuvo parado frente a él, con una expresión curiosa en su rostro, el Kyuubi sonrió y extendió un puño cerrado hacia él.
Gracias, Naruto Uzumaki, dijo, inclinando su cabeza hacia el joven, no olvidaré lo que has hecho, tanto por mí como por los míos. Naruto saludó con desdén, mirando hacia otro lado con un sonrojo avergonzado. Vamos, hombre, no te pongas blando conmigo ahora. Me va a hacer quedar mal delante de las chicas, se quejó. A pesar de su exhibición, Naruto igualó el gesto del zorro, los dos chocando los puños felices. Y no te preocupes, también salvaremos el otro Biju. Todo forma parte del plan, ¿verdad? Yujito observó esta interacción con creciente incredulidad. Es un completo idiota, pero a veces hace cosas realmente impresionantes, dijo Tayuya, y Yujito solo pudo asentir con la cabeza. Su asombro pasó rápidamente a un segundo plano cuando la realidad de lo que estaba viendo hizo clic. Naruto la había traído aquí por una razón, se lo había mostrado por una razón, y Yujito se dio cuenta de que había algo más en la última declaración de la rubia. Ya sea que tuviera otra opción o no, Naruto tenía la intención de garantizar la libertad de Matatabi de alguna manera. Tal vez no ahora, pero eventualmente los Nibi tendrían que separarse de ella, y Naruto estaría allí. Yujito sintió que se le hundía el estómago. Tenía que tomar una decisión, y más que solo a sí misma para tomarla. Entonces, Yujito se congeló mientras su visión era llenada por dos ojos rojos gigantes. La atención del Kyuubi estaba únicamente en ella, tanto que podía sentirla en su pecho. Ser juzgada por una bestia inmortal de chakra no estaba en su lista de deseos. «Eres tú el que sostiene al pequeño Matatabi», dijo el zorro, olfateando el aire. ¿Era esto? ¿Era así como demostraría que todos los escépticos tenían razón y traicionaría al pueblo? ¿Realmente dejaría que se llevaran el Nibi, despojar a Kumo de una de sus mejores armas? ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Qué diría el Raikage? ¿Podría incluso regresar a la aldea si accedía a esto? Al mismo tiempo, ¿podría esperar que su relación con Matatabi se mantuviera después de esto si no lo hacía? Yujito podía sentir el remolino de emoción desde el interior de su sello. Libertad. Estaba al alcance de los dos, y sin embargo ella era la indecisa debido a sus lealtades, a su deber. Si ella decía que no, ¿cómo podía esperar que Matatabi la viera como algo más que su carcelero? ¿Podrían los dos volver a trabajar en equipo? El Kyuubi soltó una risita, un profundo gruñido que reverberó a través de los huesos de todos los presentes. Son los ojos que se clavan en Yujito, leyendo su agitación interior como un libro abierto. Decisiones, decisiones.